Esta es la segunda parte del tutorial. Vamos a continuar para tejer la pieza de abajo. Empiezo a tejer la pieza de abajo. Tengo 108 cadenas. Voy a empezar por una pierna. La estoy colocando a un solo lado para deslizar en el primer punto. Usted va a medir la pierna según el ancho, son las cadenas que va a tejer. Le recomiendo que las cadenas sean en pares. Voy a tejer 3 cadenas para el primer punto alto y en cada espacio de cadena tejo un punto alto. En total vamos a tener 108 puntos altos contando las 3 cadenas de inicio. Aquí tengo la primera vuelta, voy a deslizar en la tercera cadena y empiezo la segunda vuelta. 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación y paso un punto. Así se va a tejer con un punto de cadena, pasamos un espacio y un punto alto hasta terminar la vuelta 2. Se terminó la segunda vuelta, deslice en la tercera cadena. Voy a repetir la vuelta 1 y la vuelta 2 y al final repito la vuelta 1. 3 vueltas más. Estoy en la vuelta 5 de la pierna y estoy separando los puntos de la parte de la entrepierna. Aquí tengo 22 puntos contando del punto de cadena hacia atrás. Son 22 puntos y sin contar el punto alto de cadena lo paso y cuento 2, 4, 6, 8, 10 puntos. En total van a ser 32 puntos. Esta marquita de este color es la parte del frente y esta es de la parte de atrás. Siempre tiene que estar la parte de atrás más grande que la parte del frente. Aquí tengo la segunda pieza, está marcada igual con los mismos puntos. Aquí tengo las dos piezas. Aquí coloqué la marquita y la marquita se cuentan los puntos y se pone a la mitad para empezar la primera vuelta. Aquí voy a anudar el hilo. Este espacio que tenemos marcado no se va a tejer, se va a continuar de esta marquita y esta hasta esta marca. Seguimos en esta marquita alrededor y terminamos aquí las vueltas en este lado. Aquí empecé la vuelta 6. Estoy 3 puntos antes de la marquita. Aquí vamos a tejer 3 puntos altos en cada punto. Aquí tengo el primer aumento, 3 puntos. Tres puntos. En el tercer espacio, igual 3 puntos altos. Esta es la entrepierna, aquí la voy a dejar sin tejer. Voy a unir la siguiente parte de la parte de atrás de la pierna y aquí se teje igual después de la marquita los mismos puntos altos en 3 espacios,
3 puntos altos. Falta el último. Ahí están. Son 9 puntos y 9 puntos en cada lado. Aquí en esta parte de abajo, toda la entrepierna se va a coser. Y al final lo vamos a hacer. Termino el lado de la pierna para tejer el frente y unir las dos piernas. Aquí estoy 3 puntos antes de la marquita en la parte del frente. Voy a tejer 2 puntos en cada espacio. Ahí están, tenemos 6 puntos en total. Sigo en la siguiente pierna. Después de la marquita empiezo a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 puntos altos, 2 puntos altos. Ahí están los 6. Y así voy a continuar, un punto en cada espacio, hasta llegar aquí al final de la vuelta 6. Terminé la vuelta 6 y empiezo la vuelta 7. Aquí estamos en la parte de atrás. Tengo el último punto. En este que estoy tejiendo es el anterior. Aquí voy a tejer 3 puntos en un solo espacio. Aquí anteriormente tejí un punto en cada espacio. Tejo los 2 espacios siguientes. En el que sigue tejo los 3 puntos altos. Ahí está. La aumento y sigo en cada punto un punto alto hasta llegar al frente. Ahí lo tenemos. Estoy en la vuelta 7 en la parte del frente. Tejo el siguiente punto, el siguiente y los últimos 2 en este voy a tejer un aumento, 3 puntos altos en un solo punto. Tejo el siguiente, y para hacer el aumento los 3 puntos altos en un solo punto. Y así termino la vuelta 7 con un punto en cada espacio. Estoy en la vuelta 8. Aquí la empecé, terminé las 7. Aquí estoy en la parte de atrás. En este espacio voy a aumentar. Me estoy basando por este punto. Puede ser en este, cualquiera de estos 3 que tenemos antes de la marca. Voy a tejer en el siguiente el aumento. Aquí tejo 3 puntos y voy a hacer el siguiente aumento como en este espacio más o menos, los 3 puntos, 2 espacios de aumento de 2 puntos. Vamos a aumentar 2 puntos. En la vuelta 8 al frente voy a hacer un aumento en un solo punto. Tejo 3 puntos
y los siguientes, uno en cada espacio hasta terminar la vuelta. Terminé la vuelta 8 y empiezo la 9 hasta la parte de atrás. Aquí solamente vamos a hacer un aumento en un punto. Son 3 puntos altos en un solo espacio. Y sigo tejiendo un punto en cada espacio hasta llegar al frente. Es la vuelta 9. Aquí en la vuelta 9 al frente voy a hacer 2 aumentos en diferente punto. Aquí tengo 2, 3 puntos en un solo espacio. Tejo 3 puntos altos en cada punto. Y el siguiente hago el mismo aumento. Ahí lo tengo. Voy a continuar para terminar la vuelta 9, un punto en cada espacio. Terminé la vuelta 9. Aquí vamos a separar la parte del frente y la parte de atrás. Esta es la parte de atrás, el frente. Aquí tengo marcado 10 puntos. Voy a poner la marquita en su lugar ya que se terminó la última vuelta. Este es el mismo punto. Ahorita les voy a explicar cuántos puntos deben de estar al frente y atrás. Este es el siguiente lado de la pierna. Aquí voy a mover la marquita. Separé los puntos antes de aumentar. Es lo único, por la razón que los puse antes de aumentar. Aquí está, pero usted ya lo va a tener. Aquí está el frente, aquí están los 10 puntos. Los 10 puntos quedan en este espacio. Ya no se mueven al momento de estar aumentando. Ya no los tengo que mover por los aumentos que no son iguales en los dos lados. Tengo 72 puntos al frente, sin contar los 10 y los 10 puntos. 72 y en la parte de atrás son 93 puntos altos en total. Se va a tejer la parte de atrás primero porque tenemos aquí la terminación de la vuelta 9. Este punto donde se cerró pertenece a los 10 que se van a dejar sin tejer. Deslizo al siguiente punto y empiezo a tejer hasta la marquita que tenemos aquí. Vamos a empezar con la vuelta 10. La vuelta 11 se va a tejer al lado revés y así vamos a estar tejiendo hasta llegar a la cadera con los mismos puntos, empezando con 3 puntos siempre en cada vuelta. Y el último punto que vamos a tejer es el que tengo. Aquí voy a contar, son 2, 4, 6, 8, 10. Donde está la marquita es el último punto que voy a tejer. Estoy en la vuelta 13, voy a hacer un aumento. Es el único aumento que se va a hacer. Y en este lado también igual. Es como a mitad de pierna de la parte de atrás. Ahí está. Calculando nada más el espacio. Voy a tejer donde tengo la marquita.
Hago el aumento en la misma forma con 3 puntos en un solo espacio. Igual en este lado. Y así seguimos. En la vuelta 13 hice el último aumento y tejí hasta la vuelta 20. Tengo 99 puntos altos en la parte de atrás. En la vuelta 21 voy a disminuir 5 puntos. Cada 18 puntos altos voy a hacer una disminución. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Este no lo cierro. Y en el siguiente, que es el 18, hago la disminución. Voy a hacer esto 4 veces más y se va a tener al final 94 puntos altos en la vuelta 21. En la vuelta 21 se hizo la disminución cada 18 puntos y aquí tengo la vuelta 22 con 94 puntos altos. Voy a tejer la 23 y voy a hacer cada 15 puntos una disminución. Aquí tengo en la vuelta 23, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Voy a cerrarlo con el siguiente, 15 y hago la disminución. Así voy a hacer 5 más, en total van a ser 6 puntos que se van a disminuir en la vuelta 23 y al final vamos a tener la vuelta con 88 puntos altos. Y en la vuelta 24 se regresa con los mismos puntos. En la vuelta 23 se hicieron los 6 puntos de disminución y tenemos 88 puntos. Tejí la 24 con los mismos puntos y empiezo la 25. Cada 12 puntos se va a hacer una disminución. En total van a ser 7 puntos de disminución en la vuelta 25 y al final vamos a tener 81 punto alto en la vuelta 25. Terminé la vuelta 25 con 81 puntos. Cada 12 puntos se hizo una disminución. Voy a tejer la vuelta 26. Van a ser 8 puntos de disminución en la vuelta 26. Para empezar la primera disminución voy a tejer 4 puntos altos. Ahí en total son 5 con la cadena. Aquí hago la disminución y faltan 7 puntos para disminuir. Cada 10 puntos hacemos una disminución. Aquí está la primera disminución y tengo 2, 4, 6, 8. En los siguientes 2 puntos se hace la disminución y así me faltan 6 puntos de disminución. Al final vamos a tener 6 puntos altos para terminar la vuelta 26 con 73 puntos altos. Terminé la vuelta 26 con 73 puntos altos. Estoy empezando la 27. Voy a hacer 9 disminuciones. Aquí tengo 2, 3, 4, 5. Hice la primera disminución. Y después cada 8 puntos tengo 2, 4, 6,
8, aquí está la segunda disminución. Cada 8 puntos es una disminución. Van a ser 9 puntos de disminución y nos van a quedar 64 puntos altos en la vuelta 27. Terminé la 27 y empecé la vuelta 28 con 9 puntos de disminución cada 7 puntos. Aquí están los espacios de punto alto. Cada 7 puntos es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se hacen 9 puntos de disminución en la vuelta 28 y terminamos con 55 puntos altos. La última vuelta son 4 cadenas y un punto alto pasando un espacio. Así se termina esta última vuelta y está terminado la parte de atrás. Aquí está la parte de atrás. Vamos a empezar la parte del frente. Aquí donde está la marquita es el primer punto y tejo los mismos puntos que tenemos hasta la siguiente marquita y voy a indicarles cuántas vueltas vamos a tejer con estos mismos puntos. Aquí tengo 11 vueltas del frente con los mismos puntos. Voy a empezar la 12 y aquí tengo marcada la mitad. Estoy tomando el centro como referencia y me guío con el punto y lo marco. Le doy vuelta y tejo 3 puntos antes de la marquita. Estoy en la vuelta 12, 3 puntos antes de la marquita. Voy a tejer uno más y hago una disminución en los siguientes 2 puntos. Ahí está una disminución. El que está marcado a la mitad lo voy a tejer y sigo en los siguientes 2, hago una disminución. Se van a disminuir 2 puntos, uno en cada lado de la mitad del tejido. Vamos a tejer así hasta la vuelta 19, disminuyendo 2 puntos a la mitad del tejido y dejando uno en medio de cada disminución. Así lo hacemos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 19. Aquí tengo la parte del frente terminada hasta la vuelta 19. Desde la vuelta 12, disminuyendo 2 puntos en cada lado de la mitad. Ahí tenemos la forma. Esto se ve más reducido porque tiene la vuelta del punto alto con un espacio de cadena. Eso lo hace ver más angosto en esta parte de arriba. Aquí tenemos la parte del frente. Este es el espacio que tenemos para las argollas. Aquí esto también igual. Ahí está. Si usted lo quiere recto, la parte, si lo necesita un poquito más ancho, de la vuelta 12 en adelante, no haga la disminución, hágalo recto como usted prefiera. Aquí le voy a hacer la última vuelta, que es esta, la 20, el punto alto y un espacio de cadena para terminar la parte del frente. La voy a tejer al lado revés del tejido. Terminé la vuelta del punto alto con el espacio de cadena. Es la misma altura de la parte de atrás, solamente que lo doblo un poquito para que se vean los dos lados. Aquí vamos a tejer medio punto para darle un poquito de terminación
la parte de arriba y aquí tengo 4 lados en esta forma. Estas últimas argollas son más grandes que estas porque no tenía el mismo tamaño. Aquí están las 4 piezas que se van a colocar. Voy a poner las más grandes hacia abajo. En este espacio que tenemos aquí en cada lado. Termino este espacio del frente de medio punto y empiezo a unir estas con medio punto tejiendo sobre las vueltas de punto alto e ir cubriendo toda la orilla con medio punto y al mismo tiempo ir uniendo las argollitas. Voy a llegar hasta aquí con el medio punto. Aquí tengo la hebra donde terminé la vuelta, esta última. Voy a tejer una cadena y en cada punto tejo un medio punto en cada punto alto y en cada espacio de cadena por la parte de abajo. Así se va a hacer este espacio. Aquí llegué al último punto alto, deslizo en la argolla. Aquí está la mitad, un poquito más abajo de la mitad y tejo medios puntos, 2 vueltas de la parte de los puntos altos, 1 y 2 de medio punto y vuelvo a deslizar en la siguiente cuarta parte. Esta es la mitad y a la cuarta parte deslizo el punto y tejo en este lado 1, 2 y media, 2 vueltas y media. Aquí voy a tejer 3 vueltas y la mitad. Al decir 3 vueltas voy a seguir aquí. Este lo voy a deslizar y regreso. Aquí tengo una mitad de la vuelta, tengo una, la siguiente, 2 y voy a terminar la tercera vuelta. Aquí está la tercera vuelta y tomo la siguiente argolla calculando la mitad y aquí deslizo el punto solamente. Ahí está. Así vamos a tejer. Cada 3 vueltas y media vamos a colocar una argolla. Aquí vamos a tejer 1, 2, 3 y en la mitad de la siguiente tomamos la siguiente argolla hasta que estemos en la cuarta argolla. Aquí estoy en la cuarta argolla. Cada 3 vueltas vamos a unir. Aquí voy a empezar a contar la primera vuelta. Se está tejiendo un medio punto solamente en cada vuelta. Aquí está la siguiente. Ahí están las 3. Deslizo. Ahí está. Aquí es media. Y voy a seguir con la mitad, la entera, la siguiente, entera. Aquí tengo la mitad, 1, 2 y la mitad. Ahí son 3. O usted las puede ir acomodando como considere que se vea bien, que le ayude con el tejido. Aquí lo voy a colocar a la mitad. Aquí deslizo, ahí está. Voy a seguir los medios puntos
aquí en el tercer punto alto que tenemos aquí, aquí voy a unir la mitad de la argolla. Aquí uní esta argolla de abajo. Está a los 3 puntos altos, la 1, y tejo 1, 2, 3 más y tomo la siguiente línea, siempre viendo que esté al lado derecho la argolla. Aquí deslizo y tejo los siguientes medios puntos, que son 3, igual que en este lado, 3 medios puntos, aquí 3 medios puntos en medio y al final. Este es el último. Y ya aquí vamos a regresarnos tejiendo 1, 2, 2 vueltas para esta, 1, 2, 3 para esta, y así les puede ir contando para ir uniendo estas que queden exactamente igual en la misma línea, para que no queden movidas una más arriba que otra. Así vamos a terminar exactamente dándole la misma terminación al final. Y ya teniendo esto, seguimos aquí en la cintura hasta el siguiente extremo y unimos las argollas igual que estas. Aquí está ya el segundo lado. Esta es la vuelta que empecé de medio punto. Aquí deslicé y voy a cortar el hilo para asegurar cada punta. Aquí le muestro el lado completo. Aquí está el anterior. Voy a unir la parte de en medio para cerrarlo. Aquí, si tiene la medida exacta, la va a empezar a unir desde este punto donde se tejieron los 3 puntos altos en cada lado. Aquí se empieza a unir la costura al lado revés. Punto por punto se tiene que ir uniendo todo. Igual al final se tiene que tomar este punto donde están los 2 puntos altos y los 2 puntos altos. Este es el frente con este. Aquí se termina la unión de la costura. Como yo lo veo, queda un poquito ajustado. Voy a tejer una vuelta de punto alto alrededor. Y sobre esa vuelta que voy a tejer alrededor de punto alto, voy a unirla. Voy a empezar aquí en el punto, en el siguiente punto. Voy a anudar el hilo, empezando con 3 cadenas para el primer punto alto. Así vamos a llegar a la parte del frente. Llegué a la parte del frente, aquí está el último punto alto. Voy a seguir, aquí está el siguiente punto, ya está tejido arriba, pero como quiero que dé más espacio al tejido, voy a tejer en este mismo espacio, en el punto alto, en este espacio que tenemos aquí tejido, tomando un lacito del punto de arriba para combinarlo con la hebra de abajo. Ahí está el punto. Igual hago uno más en este espacio, tratando de no abrir el tejido. Ahí está, en el punto alto, así como lo hicimos en el anterior.
en este espacio en el punto que tenemos aquí también, en el siguiente, y ahí queda completamente cerrado todo el tejido. Vamos a continuar punto por punto, un punto alto. Aquí voy a tejer en la parte de atrás la vuelta de punto alto, el siguiente punto alto, donde ya están los 3 puntos altos. Ahí tejo un punto alto. En el punto alto, esto da un aumento. Tomo el lacito del punto alto y la hebra de abajo para reforzar el punto. Se trata de que no abra el punto, que permanezca cerrado. Ahí está. En el punto alto. Aquí tejo uno más. Y cierro en la tercera cadena. Y ahí está completo la vuelta de punto alto. Aquí voy a cortar el hilo, dejando hilo suficiente para hacer la costura que falta. Voy a dar vuelta al lado revés. Aquí ya tengo la aguja enhebrada. Voy a pasar el hilo hacia la parte de la mitad para empezar a unir los puntos. Aquí voy a anudarlo para el momento de estirarlo, que no vaya a estirar desde el punto que viene deslizándose. Ahí está. Y vamos a empezar. Le doy vuelta para empezar el primer punto. Usted ya sabe cómo unir la costura. Siempre se toma un punto nuevo con un punto anterior. Si han visto mis videos anteriores, todo esto yo se los explico en cada tejido. En cada tejido. Siempre tomando un punto nuevo con el punto anterior. Punto por punto. Este es un punto nuevo con el punto anterior. Y se toma la cadenita solamente de cada punto. 2 hebritas. No más de 2 hebras. Y también no estirar mucho para que no vaya a quedar muy ajustada la costura. Donde tenemos la hebra, tomamos un punto nuevo y al lado contrario, donde ya pasó la aguja, tomando 2 hilos, que es donde se forma la cadenita. Al lado de la hebra tomamos el punto nuevo. Aquí están los 2 hilos. Aquí ya pasó la aguja. ¿Se ven qué sencillo es estar uniendo la costura? Así lo vamos a hacer hasta estar en los últimos 2 puntos. Ahí rematamos el hilo y cortamos. Es todo lo que ya nos falta y va a estar terminado. Aquí está ya terminada las 2 piezas. Espero que le haya gustado. Si es así, comparta el video. También se puede suscribir para que tenga todos los siguientes proyectos que tenemos. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.